Ok, bienvenidos a todos. Mi nombre es Carmen Elizabeth Vázquez Dextre, soy diseñadora publicitaria, ingeniera de sistemas y tengo una maestría en administración de empresas, entre otros, en otras certificaciones y estudios. También soy docente en la Universidad Tecnológica del Perú y en otras universidades también. Entonces, justamente el día de hoy vamos a tocar el tema de Design Thinking, herramientas para la búsqueda de soluciones. El Facebook Live está abierto para todos, para que nos puedan hacer preguntas por el Facebook Live. Y justamente vamos a comenzar hablando sobre un poco de Design Thinking. Seguramente tenemos un público variado, algunos que conocen de repente el término, otros que de repente recién se están involucrando en saber qué es el Design Thinking. IDEO es una empresa, en este caso, que se dedica al diseño, a procesos de diseño, y que recién utilizó esta metodología alrededor de los años 70. En realidad, la Universidad de Stanford es quien crea esta metodología. Sin embargo, Tim Brown, que es el CEO de IDEO, es quien llega a utilizarlo en los diversos proyectos de su empresa. Y es cuando ahí recién se aplica el pensamiento de diseño, que es como lo traduciríamos en español. Tim Brown define el Design Thinking como un enfoque que utiliza la sensibilidad del diseñador y sus métodos de resolución de problemas para satisfacer las necesidades de las personas de un modo tecnológicamente factible y comercialmente viable. En otras palabras, el Design Thinking es una innovación centrada en la persona. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en la innovación en personas. ¿Y por qué decimos en personas? Justamente vamos a ver las fases que tiene el Design Thinking. En este caso, el Design Thinking implica que nosotros vamos, mediante herramientas y técnicas, vamos a observar al usuario final, vamos a tener al final un producto o un servicio. Vamos a tener de repente mejorar procesos en una organización, ya sea pública o privada, y estas herramientas nos van a ayudar a pasar por diversas etapas. Cada etapa, en este caso, no excluye a la otra. Quiere decir que yo puedo pasar por estas 5 etapas y puedo volver luego a la etapa 4, a la etapa 3 o a la etapa 2. O de repente me encuentro en la etapa 3 y puedo volver a la etapa 1, o si no, puedo iterar. Esto quiere decir que puedo volver a hacer el círculo nuevamente de todas las fases. ¿Por qué? Porque con el Design Thinking estamos en un constante momento de evolución, en un constante, en este caso, estamos iterando, estamos evolucionando constantemente. Quiere decir que si yo termino mi servicio, mi producto, mi proceso, no es que termina ahí toda la parte de innovación, es que continuamente voy a estar haciendo una mejora continua de ese producto y servicio y probablemente voy a volver a utilizar todas estas fases para encontrar nuevas necesidades de mis usuarios o nuevos problemas que ellos tengan. Entonces, como dice aquí en la gráfica, Design Thinking implica pensar en el usuario final a través de 5 pasos. Empatizar, definir, idear, hacer un prototipo y probar. Otros lo llaman testear y acá también se les pone como evaluar. En el caso de empatizar, si lo que buscas es que tu producto o servicio sea revolucionario o que ofrezca un cambio significativo, tienes que conocer a tu usuario. Para ello vamos a utilizar varias herramientas. En realidad, el Design Thinking en cada uno de estos pasos podría utilizar cerca de 50 o más herramientas que podrían en todo caso ayudarnos a discernir en este caso cuál de las herramientas podríamos utilizar en determinado caso. En este caso, si es para un proceso, de repente nos serviría más el Journey Map, ¿no? El mapa de trayecto de repente, o si por ejemplo lo que nosotros queremos es llegar a un público más masivo, explicar cuál ha sido la vida, la historia de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestro servicio, de repente nos serviría más una herramienta como el storytelling, por ejemplo. Entonces, definir en este caso es descubrir una problemática en el usuario que nos puede servir de guía a la hora de diseñar para él o ella. En este caso nosotros vamos a observar al usuario, vamos a ver cuáles son las necesidades que
que tienen o cuáles son los problemas que tienen. Y a raíz de eso nosotros vamos a ir a la tercera etapa, que es idear, que comienza con el proceso de diseñar y crear. Es la etapa previa a los prototipos. En el caso del paso 4 vendría a ser prototipar. La idea es generar objetos tangibles que respondan a la problemática inicial. Los prototipos podrían ser de alta fidelidad o de baja fidelidad. Normalmente nosotros no vamos a necesitar necesariamente tener una fábrica, por decir, para realizar un automóvil, si es que nuestro producto es el automóvil, sino que, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar herramientas como Lego, como lápiz y papel, como simplemente una versión de origami u otras técnicas para poder elaborar prototipos que inicialmente van a tener las características que nos han dicho los usuarios o que hemos observado en los usuarios en las fases previas. Luego, después de hacer esos prototipos de baja fidelidad, recién después de prueba y error, pues vamos a lograr un prototipo de alta fidelidad. Con el prototipo de alta fidelidad ya lo vamos a evaluar, vamos a testearlo, vamos a volver a poner al usuario frente a este prototipo ya casi finalizado, casi terminado del producto, servicio o proceso de la organización, ¿no? Entonces, las 6 premisas es enfocarse en los valores humanos. Nosotros trabajamos con seres humanos. Nuestros productos, nuestros servicios, todos van enfocados a seres humanos, en realidad. Por el momento, nuestro público objetivo no son robots. Entonces, tenemos que, de alguna manera, humanizar nuestros servicios, sensibilizar nuestros productos, nuestra marca. Usar acciones en vez de palabras. No, es lo que la mayoría quiere y es lo que el público desea. La colaboración es clave. Cuando trabajamos con Design Thinking, trabajamos con un grupo, armamos un equipo que en este caso es interdisciplinario. ¿Por qué lo hacemos de manera interdisciplinaria? Por ejemplo, podríamos tomar a un médico, a una persona de educación, a un ingeniero, a un artista visual o un comunicador o de repente un biólogo, un antropólogo, en fin, tendríamos una variedad no solamente de profesiones, sino también de edades, también de culturas de diferentes países para poder enriquecer nuestros resultados en cuanto a lo que vamos a prototipar o los estudios que vamos a hacer, a las observaciones que vamos a hacer de ese usuario final. Porque cuanto más diverso sea el equipo que tengamos que trabaje en el caso de Design Thinking, más posibilidades tenemos de que las soluciones sean más creativas y que esas soluciones también sean más innovadoras. Entonces, la cultura del prototipo, no necesitamos grandes gastos para hacer prototipos, simplemente una hoja de papel, unos lapiceros, unos lápices y ya podemos ir dibujando y prototipando. En este caso, estimar la acción, pues bueno, también tenemos que pasar a la acción para poder hacer en este caso, ¿no? Vinculando las soluciones de Design Thinking a los retos empresariales. Si nosotros vemos el Design Thinking desde un punto más bien de pensamiento estratégico a raíz de las empresas, podemos decir que los retos empresariales son, por ejemplo, el tema del crecimiento, la predictibilidad, el cambio, la relevancia, la competencia extrema, la estandarización, la cultura creativa, la estrategia y la organización. En el caso de soluciones del Design Thinking, por ejemplo, para el tema del crecimiento, nosotros tendríamos el tema del storytelling. En el caso del crecimiento, nosotros debemos ganarnos la confianza del consumidor. Ganarnos la confianza del consumidor es vital para nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio, la organización en sí. Si no tenemos la confianza del consumidor para lo que hacemos, probablemente no tengamos las ventas suficientes y no logremos pasar los 5 años que son vitales en la vida de una empresa, en este caso, ¿no? En el comienzo de la vida de una empresa.
Una de las herramientas que nos ayudan a contar la historia de una empresa, de una marca, de un servicio, de un producto, es el storytelling. Por medio del storytelling, como dice aquí la frase, si la historia se enseñara con relatos, nadie la olvidaría. Nosotros simplemente tenemos que pensar en las historias que nos contaban nuestros abuelos. O sea, qué interesantes nos parecían las historias que nos contaban nuestros abuelos. Desde las épocas de las cavernas, ya en este caso, las personas que vivían en ese entonces contaban historias a través de los dibujos que hacían en las cavernas. Entonces, el ser humano está acostumbrado a contar historias. Toda la vida cuenta historias. Entonces, el design thinking, por medio del storytelling, también nos va a contar una historia. Y esa historia es justamente de una utilidad única por su capacidad de situar a las personas en un mismo contexto, organizar la información y exponerla en forma eficiente y accesible. Hay muchas marcas que han utilizado el storytelling para contar la historia de su producto. Uno de ellos es Johnnie Walker, por ejemplo, el whisky. Si ustedes ven en internet van a encontrar un ejemplo de storytelling muy interesante. También en el caso del storytelling, las narrativas vinculan el pasado, presente y el futuro de una organización. ¿Por qué se dice que es importante el storytelling? Porque en una empresa, en una organización, cuando nosotros tenemos trabajadores nuevos, necesitamos que se identifiquen con nuestra cultura empresarial. ¿Y qué pasa? Si esos trabajadores como no tienen los años de los trabajadores antiguos, que ya están identificados con la organización, que ya conocen los procesos, que ya conocen cuál es la misión, la visión, los valores que tiene la organización, por medio del storytelling nosotros podemos llegar a esos nuevos trabajadores. Y recuerden que los nuevos trabajadores que tenemos ahora son los millennials. Y los millennials tienen una característica de no hacerse no permanecer mucho tiempo en una empresa, por lo mismo que ellos siempre están en la búsqueda de oportunidades y de ascensos, ¿no? Entonces, un poco de involucrar a ese millennial que dentro de la empresa, básicamente es contándole la historia de la empresa, cuál es la misión, la visión y todo eso, ¿no? Por medio del storytelling. En el caso de predictibilidad, las empresas tienen que estar dispuestas a asumir los retos y los cambios. Deben estar preparadas para los cambios que en este caso se avecinan. Todo cambia, de un año a otro todo cambia. Por ejemplo, en el Perú, el año pasado estábamos de una manera en la política, este año estamos de otra. El año pasado en Latinoamérica, o de acá hace 5 años, en América Latina, Venezuela era otra cosa, un país mucho más rico, accesible, y no se esperaba lo que ha pasado hasta estos momentos, y menos pensamos que de repente íbamos a tenerlos entre nosotros, en este caso dándoles la mano, ¿no? Entonces eso por ejemplo cambia. Y esos factores internos y externos también cambian dentro de una empresa. En el caso del Design Thinking, permite a las compañías una mejora de la eficiencia, la efectividad, la productividad, mientras reduce gradualmente los costos. Y esto lo hace a través de la planificación estratégica. Las ideas, en este caso las acciones, las metas, que brindan soluciones para resolver problemas. Un ejemplo de predictibilidad, por ejemplo, son el tema de escenarios. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema, podríamos ponernos en un escenario A, en un escenario B, en un escenario C, y podríamos tomar en cuenta todas las posibilidades de escenarios que podrían darse dentro del problema que nos estamos planteando, que podría ser de la organización, de la marca o del producto o del servicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor solución de los procesos de servicio en el escenario A? Y para el escenario B y para el escenario número N, en este caso tendríamos que tomar todas las alternativas para poder estar lo más atentos y alertas al cambio. En este caso, por ejemplo, si nosotros vemos en la gráfica, tenemos a un hombre que está sobre una escalera. En el caso A, él de alguna manera está viendo cómo va a salir de esa posición.
En el caso del escenario B, el otro hombre está con unas gradas mucho más bajas y este también está en otra posición. Ese podría ser otro escenario. Y el escenario C, este hombre tiene una escalera donde visualiza ya el horizonte. Digamos que está más cerca a la solución. Pero todo esto son cambios, ¿no? Unos utilizan gradas, otros utilizan escaleras, pero todo es previsión estratégica en realidad. En el caso del cambio, los líderes deben anticipar todo lo que sea posible para evitar y gestionar la resistencia al cambio. Hacerlo de siempre no siempre va a funcionar. Hacer algo nuevo probablemente sí. Entonces, en el caso de la sensibilización, ¿cómo se puede reinventar una organización para incorporar la capacidad de sentido? Por ejemplo, mejorar los sentidos para aumentar la agilidad. Ahora el término de ágil es un término, en este caso de Lean, de la metodología Lean, Startups. Por ejemplo, reunir los datos reales, fomentar la capacidad de detección, cultivar la capacidad de detección, aprovecha los medios sociales. Tenemos que sensibilizar en este caso con el usuario final, con el cliente final, para saber cuáles son las necesidades que tiene, cuáles son los problemas que tiene, ¿no? En el caso de la redefinición de valores, aspira a desarrollar una mayor empatía entre las personas, las marcas y los negocios. Al observar a las personas, las marcas y los negocios, relacionarse con ellas y escucharlas con atención. Para esto, por ejemplo, está el tema de la relevancia. Toda marca precisa crear visibilidad, propósito, significado y credibilidad. En el caso, por ejemplo, de IKEA, IKEA es una marca, en este caso, que está en Europa y que está llegando al Perú a través de Saga Falabella. Esta marca IKEA lo que hace, por ejemplo, es vio una oportunidad de negocio en la creación de muebles que sean armados por uno mismo, en este caso, ¿no? Armados por uno mismo, donde ellos lo que buscaban era minimizar los costos. En este caso ya no tenían que llevarse el mueble armado, simplemente tendrían que llevarlo en bloques, en cajas, todo desarmado y con las instrucciones para que usted mismo lo arme en su casa, por ejemplo, ¿no? De ahí partió y de ahí ya de esa idea que se generó hace muchos años es que luego otras empresas han ido copiando esas ideas para sus negocios en este caso, ¿no? El caso de Netflix es bastante conocido. Por ejemplo, ellos también están haciendo innovación. Si nosotros tomamos en cuenta el tema de Blockbuster, si alguno lo recuerda, era la renta de videos que nosotros teníamos hace años en este caso, y ahora Netflix es la plataforma de televisión, en este caso de paga por suscripción, digamos, más usada a través de internet. Y Amazon, que solamente vendía libros al principio, también empezó a vender otros productos, diversos productos a través de su tienda virtual, y también hizo muchas innovaciones. Una de las últimas innovaciones que está haciendo es justamente tener su propia plataforma de streaming tipo Netflix para poder también brindar series y en este caso también entretenimiento para el usuario, ¿no? Nintendo es otro caso de éxito también, que se ha sabido reinventar a través del tiempo y a través de los años con en este caso los aparatos para poder jugar, para que jueguen los niños y los adultos, y los juegos de video, ¿no? En el caso del diseño de experiencias, por ejemplo, y la competencia extrema, si nosotros hablamos de la competencia extrema, la diferenciación debe ser relevante y tener sentido. El caso de las farmacias, por ejemplo, si ustedes recuerdan, hace un tiempo estábamos con el tema de las farmacias. Muchas de ellas estaban utilizando el tema de la estrategia del precio bajo y se estaban canibalizando entre ellas por el precio bajo. Al canibalizarse, la guerra era más sangrienta, se podría decir, porque en este caso
no solamente la Pharma, Inca Pharma, las otras BTL, Arcángel y todas ellas entraban en este círculo de la guerra de precios. Y realmente ninguna obtenía una ganancia superior. Ofrecían similares servicios, similares productos, y al final Inca Pharma, que pertenece al grupo Intercorp, termina comprando varias de estas cadenas de farmacias. Con ello acaba de cierta forma la guerra de precios, ¿no? Porque ya prácticamente al parecer no le quedó otra alternativa, o no vio otra alternativa de cómo poder innovar el servicio de una manera de que no tenga que comprar a la competencia para, en este caso, poder salir adelante, ¿no? En el caso del diseño de experiencias, voy a incluir, por ejemplo, el ejemplo de salud. Cuando nosotros nos atendemos en el Servicio de Seguridad Social Nacional, en este caso, de salud, la experiencia que nosotros tenemos es de un servicio que probablemente tiene citas muy aplazadas, ¿no? Te dan citas de acá a 2-3 meses. El servicio, por ejemplo, hay mucha gente, pocos profesionales que atienden, tienes que esperar mucho tiempo para que te atiendan. Si tú te quieres operar, por ejemplo, vas a tener que hacer tu trámite durante varios meses para poder operarte, para poder resolver tus problemas de salud. En cambio, si tú vas a un EPS, que sí vas a tener que dar obviamente un copago para poder subsanar, la atención es muy distinta. Vas a la farmacia, esperas un rato y te van a dar las medicinas con un copago. Vas a los médicos, te van a atender, ya tienen programado el horario en tu programación de cita. Si tú llamas por teléfono para sacar una cita, la vas a encontrar más rápido, de repente el mismo día o a lo mucho el día siguiente, y entonces todo va a ser mucho más rápido. Pero eso parte del diseño de experiencia. La experiencia que nosotros tenemos en salud, por ser un servicio público, es muy diferente al servicio de EPS. Y eso también parte del diseño de experiencia. Con Design Thinking se trabaja mucho el tema de diseño de experiencia. Y es la experiencia que el usuario se lleva de nuestro servicio, de nuestro producto, de los procesos que tenemos en la organización. Tal vez si en salud se pusiera a utilizar un poco de Design Thinking para mejorar el diseño de la experiencia que tienen sus usuarios, tendríamos un mejor servicio y una mejor atención. Otras herramientas en cada fase de Design Thinking. Por ejemplo, en el caso de Empatiza, tenemos aquí una gran variedad de herramientas. Como les dije, en realidad hay por cada fase del proceso de Design Thinking hay más de 50 herramientas. Aquí estoy poniendo algunas. Durante el curso de Design Thinking virtual que está por aperturarse, vamos a ver algunas de ellas, las más importantes. Y algunas y otras de repente las vamos a tocar conceptos o en todo caso información adicional que ustedes en digital van a poder obtener y poder en todo caso revisar. En el caso de Empatiza, define, por ejemplo, que está en celeste Empatiza y en verde agua define. También hay otras herramientas. Algunas de las herramientas o técnicas se repiten en varias de las fases. En el caso de idea y de prototipar también tenemos otra serie de herramientas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de prototipo tenemos el storyboard o guión gráfico, que no es necesario realmente ser un ilustrador profesional para poder hacer un storyboard. A nivel de prototipo, nosotros podemos hacer un dibujo a mano alzada o tomar fotos de repente y con esas fotos armar nuestro guión o nuestro storyboard. En el caso, por ejemplo, de idear, la parte de la ideación, en el caso podemos utilizar el tema de la lluvia de ideas o brainstorming. Cuando nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, es muy interesante las ideas que salen porque todos son de diferentes carreras o de diferentes culturas o de diferentes edades o de diferentes realidades.
Entonces las ideas van a ir fluyendo. No se descarta ninguna idea, toda idea es válida. En el caso de testear, vamos a ver el tema de la interacción constructiva y también tenemos algunas otras juegos de roles, prototipo en bruto, prueba de usabilidad. Las pruebas de usabilidad son muy usadas sobre todo para lo que son prototipos de apps o apps, como le podríamos llamar, para celulares, smartphones, tablets o que implican el tema de tecnología. También podríamos aplicar pruebas de usabilidad para el tema de los productos, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que una persona tome un café en un mug, por ejemplo, que tiene una forma especial de su personaje favorito, por ejemplo. Digamos que te gustan los Avengers o que te gustan, no sé, la Liga de la Justicia. De repente en tu tacita tienes puesta la carita de tu personaje favorito. Y no es lo mismo que tomarte tu café con tu taza de tu personaje favorito que tomar un café en un vaso de plástico que no tiene ningún logo, que no tiene ninguna forma. La experiencia que vas a tener es muy distinta, ¿no? El elevator pitch también, que es importante para el tema de la búsqueda de fondos, por ejemplo, saber cómo vender en este caso tu producto, tu idea de negocio en este caso, ¿no? Bueno, tenemos el curso de Design Thinking, que justamente la fecha de inicio es el 28 de septiembre. Tiene una duración de 8 semanas, de 24 horas en la modalidad virtual. Ustedes pueden pedir la información en la Escuela de Posgrado, en el campus de Miraflores o en el campo de La Molina, y también en el de San Martín de Porres, ¿no? En la sede principal. En cuanto al plan de estudios, nosotros vamos a ver lo que es la introducción al curso, los frameworks de innovación. Vamos a hacer una introducción a los frameworks de innovación. En la sesión 2 vamos a explicar sobre los conceptos de Design Thinking, todo el proceso que lo expliqué acá de manera rápida, pero ahí lo vamos a explicar un poco más, ya más específico. Vamos a explicar en la sesión 3 las herramientas para empatizar, en la sesión 4 las herramientas para definir el problema y generar las ideas, en la sesión 5 las herramientas para la generación del prototipo, en la sesión 6 el testeo de las soluciones, en la sesión 7 la revisión de casos y tendencias de innovación y tecnología. En la sesión 8 tendremos la evaluación final. Y bueno, acá vienen las preguntas. A ver, aquí me han dejado algunas preguntas ya que han estado haciendo las personas, y también tengo aquí una pregunta de Patricia. A ver, Patricia Osorio Domínguez nos dice: soluciones de todo tipo, solo empresariales. Pienso que se trata de una versión mejorada de brainstorming y el proceso de ideación del diseño, y se puede aplicar al campo educativo. ¿Podría comentarme más? Por supuesto, en este caso el Design Thinking no solamente se aplica al campo empresarial y al campo de innovación, en este caso, ¿no? Se hace también en innovación educativa, en este caso. Y también se puede aplicar para, si tú por ejemplo eres profesora, de repente podrías aplicar algunas herramientas que podrías introducir dentro de tus clases para chicos ya sean de primaria, secundaria, de universidad, y eso también va a servir para que las clases sean más dinámicas en este caso. Acá, dentro de las otras preguntas que me hacen, ¿el curso me puede ayudar a resolver problemas? Sí, justamente hay una de las clases donde tocamos el tema de cómo definir el problema, en este caso, ¿no? Y en la parte de definir el problema, justamente en la parte de la ideación, es donde vamos a empezar a buscar soluciones, pero mediante la observación del usuario final. ¿Cómo se desarrollan las sesiones en la dinámica virtual? En el caso de la dinámica virtual, nosotros vamos a tener material que va a estar digital, que va a estar colocado en la plataforma de e-learning de la Universidad Cayetano Heredia, posgrado,
Y además van a ver algunos videos que son también de ayuda y de apoyo, y también vamos a tener clases y sesiones en vivo. Esto quiere decir que vamos a tener sesiones los viernes de 8 a 10 de la noche en vivo, en este caso, y ahí, por ejemplo, voy a explicar las herramientas más conocidas y más usadas, y de todas maneras ustedes también van a hacer unas actividades que en este caso les va a servir para que aprendan a usar esas herramientas. ¿Cuánto durará el curso? El curso dura 24 horas. Después me dice acá, soy ingeniero industrial, ¿puedo inscribirme en el curso? El curso es apto para todos, como quien dice. El curso es apto para todos, porque te sirve para no solamente sirve para los que son diseñadores industriales, ingenieros industriales o diseñadores gráficos, sino que también es para todo aquel que de repente quiere crear un producto, quiere hacer un servicio, quiere mejorar su organización, los procesos de la organización. Entonces, para todos ellos, todas estas herramientas pueden ser muy útiles. ¿El Design Thinking es una metodología o una herramienta de diseño?, me preguntan. El Design Thinking es una metodología que está dividida en fases, que tiene procesos y que tiene herramientas y técnicas, que justamente una pincelada le hemos dado el día de hoy revisando una que otra herramienta, pero en el curso sí vamos a tocar por cada fase las herramientas específicas. Me gustaría conocer un poco más de la experiencia del docente. Bueno, yo como les indiqué, soy diseñadora publicitaria, también ingeniera de sistemas, tengo una maestría en administración de empresas, y en este caso he trabajado como docente ya más de 4 años, llevo como docente en universidades y empresas, enseñando también en la carrera de ingeniería de diseño gráfico, entre otras carreras también, ¿no? Entonces mi experiencia es variada, amplia, y también he llevado cursos que tienen referencia a docencia y entre otros estudios, ¿no? En el plano de profesional me ejerzo como directora comercial en una empresa de capacitación, y también he trabajado cuando he estado mucho más jovencita como diseñadora, así que conozco de cerca el tema de design thinking. Bueno, yo quiero agradecerles a los que nos han acompañado el día de hoy, a todos los que nos van a ver a través de las redes sociales. Muchas gracias a los que han hecho sus preguntas el día de hoy también. Que sigan dejando sus preguntas. Sí, pueden ir dejando sus preguntas en el Facebook Live, que les voy a ir respondiendo conforme van dejando las preguntas. Y también invitarlos a inscribirse en el curso de Design Thinking. Van a aprender sobre innovación, van a mejorar sus técnicas, van a encontrar herramientas nuevas para productos, servicios, procesos de organización, no solamente para el tema de empresarial, sino también para el tema educativo. Entonces, nos vemos en el curso de Design Thinking.